Y sí, y sí. Esas generaciones, ¿no? Tan necesarias en cuanto a ver coronar a estos monstruos. Pensá que el que tiene 30 años hoy tenía 2 cuando Argentina salió campeón en Ecuador. El que tiene 34 no tiene 33. Sus Yo 34. no me acuerdo, yo Sí, no me acuerdo. Si vos tenés 45. Pero nuestros hijos, en mi caso, Valen, Juani, Pipe, Benja, Pichu, Lupe, que vino con un título, y con mi mujer, Lala. Hoy hubiera cumplido años mi mamá, 73. Y Vale, también. Beso enorme a Fede, a Tommy, a Loli también. Beso enorme, seguramente disfrutando. Como vos, como todos ustedes. Qué lindo canta Argentina, cante arriba. Somos campeones en Brasil, sí, en el Maracaná, en el patio de la casa de los brasileños. Por si algo faltaba. El Calori con la camiseta puesta. Pasan y pasan los futbolistas. Atrás Leo, porque Leo será el encargado como corresponde. El momento más soñado, el esperado. De que cuánto tiempo esperábamos que se dé y no fue en Chile, en la Copa América, y no fue en Estados Unidos. Por esos malditos penales ante Chile. Y antes no pudo ser el Mundial. Y vaya Leo, Ya nadie podrá decirte que no ganaste nunca nada con la selección. Reíte, disfrutalo, no importa eso. Disfrutalo, que vale la pena. Has marcado historia. Te metes en la elite de los grandes, ya lo habías hecho. En ese escalón solamente destinado a los cracks, a los distintos, a los diferentes. Pero también ahora coronando con la selección argentina. Pasará por esa cabeza. Señoras y señores, Argentina es el campeón de la Copa América. el fútbol es un poco más justo hoy. Es un deporte cruel, hermoso. Hablar de merecimiento siempre es relativo. Todo no se discute. El juego sí se analiza, pero todo no se discute. Pero vale la pena la figura. El fútbol es un poquito más justo con este señor levantando la Copa América 2021 con la selección argentina.
hemos llegado a Brasil con una misión, un objetivo, y aquí está, logrado, conseguido, festejado, interminablemente. Será festejado por ellos y por todos nosotros. Comienza con la Copa América. Qué imagen linda, maravillosa. Ya hecha realidad. Queríamos una copa en tus manos, Leo. Argentina es el campeón de la Copa América. Pausa, quédate. Y venimos con la palabra de los protagonistas. Estamos acá, estamos en Brasil. Estamos en el Maracaná y no damos más. Estallamos de alegría, estamos más felices, igual de felices que todos ustedes. Pausa, ya volvemos.